El viernes inició de la misma manera que los demás en mi apartamento en el Eixample, con el sonido de la cafetera italiana burbujeando en la cocina y la tenue luz matutina colándose por las persianas de madera. Tenía puesta una bata gris de algodón y un moño desaliñado que apenas se mantenía en su lugar gracias a la costumbre en lugar de las horquillas. En la emisora de radio se escuchaba una canción interpretada por Rocío Dúrcal, una de esas melodías que solía entonarle a mi hijo en su infancia y que ahora me sorprendía de fondo, como un aroma que no percibes desde hace tiempo pero identificas al instante. No se trataba de una jornada extraordinaria. Tomás, mi esposo, asistió a una reunión laboral con su colega en un bar de tapas en el Born. Mientras tanto, yo tenía planeado cenar con mi gran amiga, Inés, en su hogar en Gracia. Durante años, solíamos conversar sobre los mismos temas, intercambiar las mismas recetas de caldo suave, hablar de especialistas en digestión y de nietos que todavía eran solo un sueño. Con desgano, abrí el ropero sin buscar llamar la atención, optando por un vestido azul marino con cuello barco que resaltaba mi cintura de forma sutil y mostraba ligeramente mis clavículas. Desconocía la razón detrás de sus acciones. Tal vez solo para experimentar la suavidad de un tejido diferente. Decidí calzarme unos zapatos de tacón moderado que apenas utilizaba, y rociarme un perfume suave con fragancias de almendra y ámbar en la parte posterior de las rodillas. La vivienda de Inés lucía igual que de costumbre, con sus muros blancos, tonos de madera claros y plantas que parecían disfrutar más que nosotras. Al llegar, fue Julián quien se encargó de abrir la puerta. En ese momento, no lo identifiqué. Elevado, vistiendo una playera negra ceñida, con el pelo más corto de lo habitual, y unos ojos que, aunque familiares, transmitían algo distinto en su expresión al posarse en mí, provocándome desviar la mirada y morderme el labio. La mirada no era común, ni tampoco sugestiva. Recordaba una mirada. No estaba segura de si me encontraba preparada para esa situación. Durante la cena, la atmósfera era familiar y acogedora, con risas, vino tinto de la región del Priorat, tortillas caseras y pan con tomate. Sin embargo, no prestaba atención a lo que se decía. Lo miraba detenidamente. Mientras manipulaba la copa y la servilleta, cada vez que él se ponía de pie, pasaba cerca, demasiado cerca. Mi espalda rozaba el pasillo como si fuera más angosto de lo que en realidad era. Mi piel, desagradecida, respondía. Al ofrecerme a encargarme de los platos, él me acompañó, no emitió palabra alguna. Solamente me acompañó. A pesar de aparentar tranquilidad, mi corazón acelerado revelaba la verdad. En la cocina, debajo de la luz amarilla, el silencio adquirió una nueva dimensión. En el salón, Inés sonreía mientras su esposo conversaba sobre fútbol, y mi hijo hojeaba una revista. En un diminuto lugar, nos encontrábamos solos, rodeados por una fuerza invisible y cargada de electricidad. Al final, él expresó que no creía que recordaría su existencia, con una voz más profunda de lo que ella recordaba, transmitiendo mayor seguridad. Giré con calma. Desconocía la apariencia de sus labios previamente, pero en ese momento los notaba firmes, bien definidos y muy próximos. Le comenté sin reflexionar que había experimentado un cambio. Una respuesta negativa y evidente fue su contestación a la frase sin sentido. Ahora te vistes con la intención de pasar menos desapercibido /diagonal a. Sentí un fuerte impacto con esas palabras. No precisamente por su valentía, sino debido a su veracidad. Había elegido un atuendo diferente. Me decía a mí misma que no era por él. Sin embargo, lo llevé a cabo. Después de unos minutos, me despedí. Muy veloz. Inés mostró sorpresa, pero optó por no indagar. Cuando llegó a su hogar, Tomás se encontraba descansando en el sofá con la televisión prendida. Después de dirigirme al baño, me deshice de los zapatos de tacón y me contemplé en el espejo. Exploré mi imagen en el espejo en busca de algo cuyo nombre desconocía. Vestí una delicada bata de seda azul, y al rozar mi piel, sentí como si me acariciara un recuerdo perdido. En ese momento, se escuchó la campana. Aún no llegaba a ser las 11. Descendí sin calzado. La puerta fue abierta por mí. Ahí se encontraba él. Pidió disculpas sin cruzar el umbral. Se me quedó el celular. Lo tenía agarrado entre los dedos. No había perdido de vista eso. La mano se aferró al borde de la puerta. No había contacto visual entre sus ojos y los míos. En el inicio del escote de mi bata, se detuvieron en la curva de mi clavícula. Después, una vez más, en mi mirada.
No mostró una sonrisa. No añadió nada más. Se marchó. Permanecí en ese lugar descalza, sintiendo los latidos de mi corazón en mis labios. Una voz interior, ajena a mí, me susurró: esto aún no ha concluido. Los días posteriores transcurrieron con una lentitud angustiosa. En casa, la rutina se mantuvo constante, casi como un ritual: el café matutino, las visitas al mercado de San Antonio, las comidas con Tomás durante las cuales conversábamos sobre cambios en el hogar que nunca llevaríamos a cabo y sobre viajes que ya no me emocionaban. A pesar de que todo permanecía invariable, algo en mi interior había cambiado de posición. Siento como si una fuerza invisible me arrastrara en una dirección opuesta. Como si mi presencia se desvaneciera poco a poco. Julián no se dejó ver de nuevo. No se comunicó ni por teléfono ni por mensaje. Al principio, le expresé mi gratitud. Consideré que posiblemente todo se tratara de un error emocional, una ilusión impulsada por la añoranza. Sin embargo, con el transcurrir de los días, la falta de esa persona se convirtió en algo imprescindible para mí, arraigándose en mi ser. Examinaba el teléfono con nerviosismo contenido, como si estuviera buscando en las pertenencias diarias algún indicio que le devolviera la claridad. Un fin de semana, Inés me extendió una invitación para disfrutar de un almuerzo en su residencia campestre en la región del Maresme. Siempre he detestado estar en el campo, rodeada de insectos y soportando el intenso calor, esa sensación pegajosa que te obliga a descansar, incluso cuando no tienes energía ni para simular que estás descansando. Sin embargo, accedí, ni por añoranza, ni por compañerismo. Decidí aceptar debido a mi necesidad de desplazarme. Modificar el entorno para tranquilizar la agitación interna. Opté por llevar un vestido de lino claro con un escote en la parte de atrás. No tenía intención de provocar. Mostraba una delicadeza y distinción innegables. Sin embargo, en mi opinión, fue un acto de valentía. Hice un recogido desordenado con mi pelo, mostrando mi cuello. He llevado una fragancia de flores con un toque de madera, de esos que no tienen aroma floral, sino que evocan un anhelo sutil. He vuelto a decirlo en varias ocasiones, no tiene que ver con él. A pesar de todo, la casa rural permanecía invariable: muros de piedra, un balcón adornado con bugambilias, un can viejo que había dejado de ladrar y una selección musical de Mecano que Inés solía poner para levantar el ánimo. Otras personas asistentes, de toda la vida, estaban presentes. Por supuesto que él. En la esquina, recargado en la baranda de madera, con las gafas de sol colgando del cuello de la camisa entreabierta y sosteniendo una copa de vino. No recibí un saludo. Al momento en que entré, sus ojos me examinaron detenidamente. Lamento mucho lo sucedido. Como si un impulso eléctrico invisible hubiera rozado mi espalda. Durante la comida me abstuve de dirigirle la mirada. Conversé con la dama que estaba a mi costado acerca de protectores solares, la falta de lluvias de esa temporada y los tomates que no prosperaron en el jardín. Me divertí con Inés, planteé preguntas sin contenido y representé el papel de una mujer serena. Sin embargo, en mi interior, sentía una fuerte presión oprimiéndome el corazón. Cada término representaba un desafío para mantenerme en equilibrio. Cuando el sol se ocultó, la atmósfera se hizo más densa. En la terraza, Inés prendió unas velas con ese estilo sencillo y ceremonial que siempre la distinguía. El resto de los comensales optaron por el postre. Permanecí afuera, sin compañía, sosteniendo la copa, con el escote al descubierto bajo la suave brisa que acariciaba mi piel delicada. Fue en ese momento cuando percibí el sonido. Detrás se encuentran los pasos. No hubo publicidad, se aproximaron solamente. Se colocó a mi lado, a una corta distancia de 1 metro. No emitió comentario alguno, no recibí su mirada. Sin embargo, al llegar, su sola presencia transformó la atmósfera, como si el aire se volviera más pesado. Nos encontrábamos en un mutismo que ya no resultaba agradable ni fortuito. Un silencio que ansiaba ser interrumpido se cernía en el ambiente. ¿Cuál es el motivo de tu presencia en este lugar? Interrogué sin dirigir la vista hacia él. ¿Cuál es tu motivo para estar aquí? Contestó. No se pronunciaron más términos. Tan solo el contacto de su brazo con el mío. No fue intencional, no se pudo evitar. Como si ya no pudiéramos seguir fingiendo con nuestros cuerpos. Di un ligero giro, nuestros semblantes coincidieron a una corta distancia. Y así fue lo que ocurrió. El contacto de sus labios con los míos fue exacto,
sin ninguna prisa. Un beso pausado, intenso, sin motivo aparente. Un beso con el gusto del vino y la calidez del sol acariciando la piel. Con su mano apoyada en mi espalda al descubierto, sus dedos exploran la frontera entre la tela y mi dermis. No era necesario con prisa. Solo una verdad en común. No era esperado que esto ocurriera. Sin embargo, eso era lo que ocurría. Decidimos terminar nuestra relación en silencio. Regresamos a nuestras posiciones como si no hubiera pasado nada. Nadie se percató de nada. Tampoco Inés. Tampoco el resto. Cuando Tomás vino a buscarme más tarde, lo hizo con una sonrisa serena que denotaba confianza en la situación. Aquella noche en mi hogar, me bañé con el agua a punto de ebullición. Froté mi piel con la esperanza de desvanecer la sensación de sus caricias. Opté por vestir una bata blanca de algodón largo, la más discreta que hallé. Sin embargo, al ir a la cama, mi cuerpo seguía temblando. No fue debido a la acción en sí, sino a las emociones que había suscitado. No experimentaba remordimiento. Experimentaba una sensación de plenitud. En las primeras horas de la mañana, recibimos una notificación. Disfruto de tu apariencia cuando piensas que nadie te observa. No contesté. Solamente lo he revisado. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Me quedé dormido hasta tarde. Con las piernas tensas y la inquietante convicción de que apenas estaba comenzando. En los días posteriores, la vida transcurría como equilibrándose en una delgada y imperceptible cuerda. Mi entorno permanecía invariable, los horarios en la biblioteca donde laboraba 3 mañanas cada semana, las comunicaciones de mi hermana desde Zaragoza, los textos de mi hijo consultando si podía ir a casa a recoger unas cajas. A pesar de todo, mi presencia ya no era completa en ese lugar. Sí, mi ser físico. También se ve afectada mi voz. Sin embargo, lo que yo quiero, no, ya residía en otro lugar. Traté de borrarlo de mi mente. No es por lealtad, ni tan siquiera por error. Decidí probarlo ya que presentía que, si continuaba permitiendo que me llevaran, algo terminaría rompiéndose. Dudaba de mi capacidad para restaurarlo más tarde. Sin embargo, el organismo retiene recuerdos. Mi pensamiento siempre regresaba a ese recuerdo. Esa noche, la bata que había utilizado quedó colgada en la parte trasera del armario. No era por la posibilidad de que Tomás sospechara algo, sino porque me resultaba imposible volver a llevarla puesta sin percibir su mirada presente, rozándome sin contacto físico. No recibí noticias suyas nuevamente. No ha hecho una llamada. Al principio, esa actitud me pareció bastante adulta. Tomado en cuenta. Actuando como si hubiese comprendido que se trató de un error, un incidente. Sin embargo, con el transcurrir de los días, su mutismo adquirió una presencia más sólida. Mientras realizaba la tarea de lavar las frutas en la cocina, doblar las toallas e incluso organizar mis sujetadores en el cajón, mi mente estaba ocupada pensando en él. Lo tenía presente con una intensidad renovada, como si ya no fuera él el centro de atención, sino lo que su mirada había despertado en mi interior. Una versión personal mía que ya evitaba descansar. Esa mañana, en el supermercado, me topé con él. Me encontraba en la zona de vinos, observando una hilera de botellas de Rioja. Vestía una camiseta de color blanco, unos vaqueros desgastados y llevaba un bolso de tela colgado en el hombro. La imagen era tan sencilla, tan cotidiana, que me causó dolor. Cuando me vio, levantó la mirada y mostró una sonrisa. No se trató de una sonrisa amplia ni seductora. Se trató simplemente de una acción insignificante. Sin embargo, el ligero gesto de sus labios me estremeció. Me aproximé simulando que era algo fortuito. Le di una amable bienvenida. Hizo un gesto de indiferencia con los hombros. Comentó que estaba de paso. He venido a adquirir vino para regalar a mi mamá. Estuvimos charlando por un breve lapso de tiempo. No hay nada relevante. No hay nada que comprometa. Sin embargo, justo antes de partir, dio la vuelta. Esa jornada no estás usando fragancia, mencionó. Antes me atraías más con tu antiguo estilo, y partió. Permanecí en ese lugar, sosteniendo una botella y sintiendo como el sonrojo ascendía por mi cuello. No fue por haber expresado algo inapropiado, sino por haberlo presentido. El aroma que solía usar venía a mi mente. Eso me afectó profundamente, más que cualquier gesto cariñoso. Tomás,
Mi hijo y yo compartimos una cena juntos esa noche. Nos referimos a trivialidades. Novedades sobre la congestión vehicular y un programa recién estrenado en la televisión. Sin embargo, no me encontraba presente. La música de los cubiertos me envolvía, la suavidad del mantel me atrapaba, y notaba cómo mi blusa se ajustaba a mi cuerpo. No se trataba únicamente de un anhelo. Se trató de una metamorfosis. Experimentaba mi cuerpo como una extensión de mis pensamientos, como si el contacto con la tela resonara con su voz. Después, en la cama, recibí caricias de Tomás. Buscó mi piel con sus dedos debajo de la camiseta. Se trató de una acción delicada. Con afecto. Sin embargo, en ese momento, yo ya no me encontraba en ese lugar. Contesté de manera automática con gestos. Por cariño. De manera habitual. Sin embargo, mi atención estaba en otro sitio. En la boca de alguien más. En un nuevo aliento. Luego, me mantuve despierta. Observando el techo. Experimentaba una sensación de falta de limpieza, más llena de energía que nunca. Al día siguiente, al despertar con los ojos hinchados por la falta de sueño, encendí mi teléfono celular. Un mensaje recién llegado, una imagen. La foto fue capturada desde afuera de mi hogar, en la vía pública. Apenas se podía distinguir mi figura detrás de la cortina del baño. Su comportamiento no era inapropiado. No resultaba grosero. Se trataba de una expresión artística, o al menos eso fue lo que intenté convencerme. Sin embargo, resultó ser una validación impactante. No se encontraba ausente, permanecía en las inmediaciones. Mirando detenidamente. Con ansias, y en mi caso, no experimenté miedo. Experimenté una sensación de elevada temperatura. Un intenso calor húmedo y pesado se posó entre mis piernas como un soplo silencioso. La foto no fue eliminada por mí. Olvidé guardarla. Acabo de apagar mi celular. En la penumbra me encontré. Con la seguridad insoportable de que no se podía retroceder. Aquella noche, Tomás me propuso asistir a una cena con su familia el sábado y le di una respuesta falsa. Comenté que me dolía la cabeza. Preferiría estar en mi hogar. Con cariño, me dio un beso en la frente. Con una expresión llena de cariño, me observó, siendo mi consuelo durante tanto tiempo. Después de acariciarme la mejilla, se marchó a través de la puerta. Mientras observaba cómo se distanciaba, me cuestioné si ya era capaz de percibir su aroma, si mi piel conservaba impregnado ese delicado perfume que emanan las mujeres después de ser admiradas. Verdaderas panorámicas. Prendí una vela, decidí tomar un poco de vino. Observé el dispositivo móvil. En esta ocasión, fui yo el que redactó el texto. Estás poniéndote en una situación peligrosa. Sin embargo, en el fondo de mi ser, la verdad ya era conocida por mí. Los cerillos los traje yo. En las semanas posteriores, me volví una maestra en el arte de la tranquilidad. He adquirido la destreza de desplazarme por el hogar sin dejar rastro, de elaborar el café con la misma precisión de siempre y de compartir risas con Tomás de manera espontánea. Sin embargo, en su interior, era diferente. Recorría mundos paralelos que se entrelazaban sin llegar a encontrarse. Dos realidades diferentes. Un par de damas, una que estaba a la altura. Y otra que estaba en llamas. Al recibir la invitación de Inés para asistir a un retiro en las cercanías del mar, tuve mis reservas. Me mencionó una vivienda arrendada en la Costa Brava, con vistas al mar. Practicar yoga al amanecer, tomar batidos depurativos y pasear por la playa. Todo parecía ser una forma de evasión artificial que solía desagradarle. Sin embargo, en esta ocasión acepté. No gracias a ella. Por mi parte, no, debido a lo que se gestaba en mi interior, a algo que ansiaba emerger. Hice mi maleta sin darle muchas vueltas. 2 vestidos holgados, una falda de lino en color blanco, y un traje de baño negro con un detalle en la parte trasera que me hacía ruborizar con solo pensar en ello. Llevaba conmigo 2 fragancias, una delicada para la jornada y otra intensa para la noche, junto con prendas íntimas que solo yo apreciaría. Sentir la suavidad de esa tela significaba explorar una oportunidad. El cierre de la maleta fue pausado, como si tuviera conciencia de que no se guardaban objetos, sino elecciones. Situada en una suave elevación, la vivienda se encontraba rodeada de árboles de pino y ofrecía una panorámica directa al océano.
Contaba con un espacioso balcón equipado con tumbonas y muros de piedra clara que reflejaban la luz de forma similar a la piel. Decidimos ocupar habitaciones individuales. Nuestra comunicación era limitada. En este momento, menos que en cualquier otro momento. En las primeras horas del día todo transcurría con calma. Practicábamos yoga mirando hacia el mar, con nuestros pies enterrados en la cálida arena. Durante las tardes, solíamos pasear descalzas o disfrutar de un café helado mientras contemplábamos el paisaje. No lograba tranquilizarme con ninguna de esas cosas. Por el contrario, cada cosa me ponía emocionado. Sin embargo, no de manera sexual. Se trataba de una emoción distinta. Como si cada célula estuviese completamente activa. Al finalizar la comida del tercer día, Inés se retiró a su habitación con el propósito de descansar durante la siesta. Me tumbé en una hamaca con un libro que no tenía intención de leer. La densidad del calor era notable. El aire se encuentra en total calma. Decidí cerrar mis ojos. Sin embargo, la tranquilidad fue interrumpida por el sonido del timbre. Al principio permanecí inmóvil. Me pareció que hubo un error por parte de alguien. Sin embargo, no dejaron de hacerlo. Desperté sin zapatos y con calma. Atravesé la sala. Me encargué de abrir la puerta. Sí, era él, el nombre de Julián. De repente, llevando una mochila sobre mi hombro y con la misma mirada que me había cautivado desde el principio. ¿Por qué estás aquí?, consiguió expresar. He venido a buscarte, contestó. No cuestioné acerca de su conocimiento de nuestra ubicación. No hice ninguna pregunta. ¿Cómo fue que me di cuenta? Mi cuerpo percibió la situación antes que mi mente lo hiciera. Me di cuenta debido a la densidad repentina del aire, de qué manera se transformó la forma del silencio. Actuamos como si todo estuviera bien. Al despertar, le dio los buenos días a su mamá. Comentó que solo estaba de visita. Había considerado la posibilidad de permanecer durante unos días. Inés no demostró ninguna sospecha. Decidió no hacerlo. Sin embargo, ya no aguantaba. Tomé una ducha de forma pausada esa noche. Opté por una bata delicada, que se vuelve translúcida únicamente ante ciertas iluminaciones. Observé mi reflejo en el espejo en busca de indicios. Sentimientos de culpa, temor y alegría desbordante. Allí se encontraba todo. Nada pudo frenarme. Mientras cenábamos, conversamos sobre temas sencillos. Un vino blanco helado. Deliciosas tapas de queso de cabra. Inés rememorando historias de su época escolar. Sin embargo, no hubo diálogo entre él y yo. Nada más que intercambios de miradas. Un idioma distinto, que no requería ser interpretado. Una vez dentro de mi cuarto, me acomodé en la cama en completa oscuridad. No tenía intención de ir a dormir. Era imposible para mí, mi ser se convertía en un enjambre. Cada parte de mi cuerpo clamaba por atención. En ese momento, percibí el sonido de la madera crujiendo en el corredor. Una silueta se vislumbraba debajo de la puerta. Y con un tono áspero, apenas audible. Al día siguiente, arena y mar. Nosotros dos. No contesté, me aproximé a la entrada. Descansé mi frente sobre la suya. Mi corazón latía de forma desordenada, como un tambor sin compás. No pude conciliar el sueño esa noche. En absoluto. Sin embargo, no lamenté mi decisión. Al despuntar el día, el planeta parecía contener la respiración. Me puse la ropa sin generar ningún sonido. Una camisa de color blanco con pequeños botones. Una falda larga de lino que se ampliaba al andar. Lencería de color negro, recién adquirida. Nada que ver con él, a mi parecer. Para ser sincero conmigo mismo. Coloqué un poco de fragancia detrás de las orejas y en los tobillos. Decidí dejar mi cabello suelto. La persona que estaba presente era yo. Sin embargo, una más. En un rincón solitario de la playa, me aguardaba, lejos de la sombra de las palmeras y sobre una arena más compacta. Avanzamos sin pronunciar palabra alguna. Con el océano a su lado izquierdo, observaba cómo el sol comenzaba a iluminar el horizonte. Al detenernos, lo hicimos de manera instintiva, como si nuestro cuerpo lo hubiera previsto. No fue casualidad el primer contacto. Colocó su mano en mi rodilla, de movimiento pausado.
Estoy de acuerdo. No dije ni una palabra. No deseaba utilizar términos. Se aproximó su boca a la mía. Decidí cerrar mis párpados. El segundo beso no se comparaba al primero. Se trató de un acuerdo entre ambas partes. Buscó mi boca con una calma ansiosa su lengua. Con ansia controlada, sus dedos ascendieron por mi pierna. Incliné mi espalda de forma involuntaria. Despertamos y nos pusimos de pie. Nos dirigimos hacia un lugar más apartado. En medio de las formaciones rocosas. Una caverna diminuta, apenas una silueta. Tomamos asiento de nuevo. Me rodeó con uno de sus brazos. Descansé mi cabeza en su hombro. La respiración se volvía complicada. En cierto instante expresó, ¿sería posible no regresar? No contesté. Sin embargo, anhelaba hacerlo. Al sonar el teléfono, él optó por no responder. Su mirada se posó en mí. Expresó con absoluta convicción, prefiero evitar que esto ocurra de forma inesperada. Regresamos al caer la tarde. Fui el primero en entrar. Decidí encerrarme en el cuarto de baño. No derramé lágrimas. No pude contener la risa. Tomé aire profundamente. Durante esa noche, descansé con el gusto de su sabor impregnado en mi paladar. No experimenté desorientación, experimenté una sensación de desconcierto. El retorno al hogar resultó tan ineludible como tranquilo. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera que atravesaba las suaves elevaciones de la costa catalana, observaba a través de la ventana simulando atención por el entorno natural. Inés conversaba sobre temas sin importancia, como el congestionamiento vehicular, el menú que tenía en mente para el próximo sábado y un tipo de aceite de oliva que su hermana le sugirió. Asentí con una sonrisa tenue que ya no cumplía su función protectora. Decidimos no hacer referencia a nuestra previa comprensión de la situación, lo que las dos presentíamos. No hizo ninguna pregunta. No fue mi propuesta. Sin embargo, algo en su expresión ya mostraba una transformación. Mostraba una actitud más distante, su proximidad parecía menos auténtica. Parecía incapaz de mantenerme en pie sin mencionar lo que estaba presente entre las dos. Al llegar a mi hogar, me encontré con Tomás en la cocina. Al llegar, me dio un abrazo suave y me consultó si el viaje me había sentado bien. Acepté su propuesta. No di falsedades. El viaje me hizo sentir renovado. Sin embargo, no de la forma en que él había previsto. Mientras comíamos, compartió conmigo detalles de su semana, mencionando encuentros y experiencias divertidas en el trabajo. Me observaba detenidamente. Con cariño, hacía tiempo que había dejado de apreciar su presencia. El sábado me invitó a cenar, solo los dos. Decidí aceptar, no por mera cortesía. Por obligación. Quería averiguar si todavía existía algo entre los dos, algo que va más allá de lo habitual. El sábado se presentó como una suave ola al llegar. Pasé todo el día eliminando esquinas que no necesitaba, organizando compartimentos y clasificando libros que ya no me interesaban. Exploraba tranquilidad en el exterior para evitar confrontar lo que se agitaba en mi interior. Al momento de prepararme, me detuve frente al amplio espejo del vestidor para arreglarme. Tenía el deseo de lucir elegante. Para él, no. En mi opinión. Para la persona en cuestión, esa dama recién llegada que habitaba en mi ser, opté por un vestido de color rojo, ajustado en la cintura y con un escote sutil pero elegante. El tono me resultaba excesivamente llamativo, demasiado evidente. Sin embargo, en esa ocasión, lo requería con urgencia. Opté por llevar un sostén de encaje negro apenas visible debajo de la tela, unas sandalias elegantes de tacón bajo y recogí mi cabello con algunos mechones sueltos cayendo sobre mi cuello. Coloqué un poco de fragancia en la parte de atrás de mis rodillas. Al llegar al restaurante, la atmósfera transmitía tranquilidad con sus suaves luces, música suave y elegantes manteles de color beige. Solicitamos una botella de vino. Disfrutamos juntos de algunas deliciosas tapas. Comentamos sobre la labor de nuestro hijo, la recién llegada al vecindario y una serie de Noruega que comenzamos a ver pero nunca concluimos. Todo estaba en orden. En un instante, agarró mi mano. Hacía meses que no lo realizaba. La palma de su mano transmitía calor y seguridad. A pesar de ello, experimenté un profundo vacío. Descubrí algo que me impactó profundamente.
Mi cuerpo ya no reaccionaba de la misma manera. Los movimientos que solía hacer con naturalidad, ahora me parecían forzados. Traté de no prestarle atención. Decidí permitirme fluir con la situación. Sin embargo, el contacto de su dedo pulgar en mi muñeca no generaba calor en mí. Sentía cómo me entraba el sueño. Al regresar a mi hogar, su mirada reflejaba un anhelo evidente hacia mí, con suavidad. Siempre me había brindado una sensación de seguridad. Ascendimos en silencio. Se desnudó lentamente, me acarició con ternura. Al sentir sus labios en mi cuello, decidí cerrar los ojos. No es por diversión, en recuerdo. La boca que anhelaba no era la que esperaba. No eran sus gestos los que provocaban mis sentimientos más intensos. Los suspiros que resonaban en mi corazón no eran los suyos. Hice el esfuerzo de rendirme. Debido a su bondad, era un individuo admirable. No era digno de que me mantuviera alejado. Sin embargo, mi físico ya no se encontraba en ese lugar. Sí, se dejó llevar, pero sin sentir apetito. No es necesario apresurarse. Luego, nos dimos un abrazo, en completo silencio. Mientras observaba el techo, él respiraba con calma. Sin embargo, algo en mi interior ya no se encontraba. Al despuntar el alba, me encontré ya de pie antes que él. Hice una taza de café. Tomé asiento en la mesa sosteniendo una taza humeante. Examiné el celular sin tener expectativas. Y allí se encontraba un comunicado. ¿Anoche cruzaste por mi mente? Tuve un sueño contigo. No contesté a eso. He leído ese libro en repetidas ocasiones. Decidí cerrar mis ojos. Tomé una profunda bocanada de aire. Por supuesto que sí, me vino a la mente. En ninguna parte de su ser físico. Desde su perspectiva hacia mí, haz mención de mí sin necesidad de utilizar palabras. Explorando rincones de mi ser que nadie más conocía. Fue en ese momento cuando logré comprender. Fue tan evidente que ya no podía vivir en dos realidades distintas. Uno de ellos debía perder la vida. Todavía no tenía claro cuál elegir. Los días que siguieron se convirtieron en un baile imperceptible. Actuaba frente a las rutinas como si estuviera en un escenario. Estaba fregando la vajilla, estaba ordenando los alimentos en la despensa. Estaba conversando con mi hermana política acerca del gato que no se sentía bien. Sin embargo, todo resultaba ser una mera copia. Siento como si ya no viviera en mi propia existencia. Tomás daba la impresión de estar más atento. Con mayor afecto. De manera irónica, fue cuando me distancié que él comenzó a aproximarse. Observar minuciosamente los detalles. El aroma que llevo, mis uñas recién esmaltadas, los momentos de quietud, y eso me causaba aún más dolor. Un día, hallé en el desván de la lavandería una caja con fotografías antiguas. Fotografías de celebraciones de cumpleaños, comidas y salidas, y ahí se encontraba él. Julián. De menor edad, una persona sin malicia. Con la sonrisa despreocupada que solía lucir, pero que ya no estaba presente en su rostro. Me cuestioné si, en realidad, siempre existió algo en el trasfondo, un enlace confidencial. Una presión oculta, aguardando el momento preciso para manifestarse. ¿Qué tal si todo esto no fue fruto del azar? ¿Qué tal si era algo que no se podía evitar? Inés empezó a mostrar un comportamiento distinto. Me contactaba en momentos inusuales. Realizaba cuestionamientos de manera indirecta. Me enseñó una imagen en su teléfono una tarde. Dos individuos paseando por la costa, con sus espaldas hacia adelante, entrelazando sus manos. Los rostros no eran visibles. Inquirió acerca del sonido. Preguntó, ¿podría tratarse de cualquier persona? Contesté, sin titubear. Sin embargo, era algo que yo tenía claro. Aquella mano pertenecía a mí, la curvatura de ese dedo. Qué bonito es ese anillo. Durante la noche, mientras Tomás descansaba, recorrí la casa sin zapatos. Acaricié los respaldos de las sillas y los marcos de las puertas, sintiendo un vacío en mi interior. Y en ese momento recibió otro mensaje. Entiendo que tienes incertidumbres, sin embargo, tengo claro que ya no puedes seguir actuando. Indícame el momento. No di contestación. Sin embargo, coloqué el celular encima de la almohada. En las proximidades.
Decidí cerrar mis párpados. Esa noche tuve un sueño. Sin él. Con mi persona. Sin embargo, no con la dama que solía ser. Ya no podía evitar ser como era.